Vamos a comenzar. Qué lindo verlos a todos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por tu palabra que vamos a leer ahora, Dios mío. Queremos dejar a tus pies, bueno, todo lo que traemos de este día. Algunos vienen de sus trabajos, de actividades, así que queremos, Señor, detener el motor y, bueno, poder concentrarnos en tu palabra. Así que queremos abrir nuestros corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno. En mí, Señor, para que pueda ser claro y fiel en la exposición. Así que, Padre, que en todo seas glorificado y que tu cuerpo sea bendecido, edificado, Señor. Gracias por todo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos el capítulo 15. El capítulo más largo de la carta. Pablo terminaba de corregir a la iglesia en cuanto a las reuniones, el orden del culto, los dones. Y ahora pasa un tema diferente. Tal vez sea la respuesta a alguna pregunta que ellos le formularon por carta. Sabemos que a partir del capítulo 7 Pablo contesta preguntas que ellos le habían hecho. Pero bueno, no queda muy claro porque no hay ningún indicio de que él esté contestando una pregunta. Tal vez sea así, pero no seguro. El hecho es que hay un error serio en la iglesia. Pablo lo sabe y se dedica bastante extensamente a aclarar ese error. Es una porción, la que vamos a empezar a leer ahora, muy doctrinal. Así que conviene que la leamos con detenimiento. El error que había en la iglesia de Corintio es, bueno, lo dice el título en la Reina Valera, sobre la resurrección de los muertos. No que no creyeran en la resurrección de los muertos, porque era esa idea de que de la vida después de la muerte era algo muy común en la cultura de los tiempos antiguos. Prácticamente todas las religiones, o todas las religiones, estaban de acuerdo en eso, en que había vida después de la muerte, que había resurrección. Pero el tema acá era con la resurrección corporal. Probablemente, o seguramente, los corintios estaban muy influenciados con la cultura griega, que entendían que, bueno, la materia era algo malo y que Dios no se podía mezclar con la materia. Entonces, que lo que se resucitaba era el alma, no el cuerpo. Bueno, Pablo corrige esta doctrina, porque no era un error liviano, tenía que ver con el evangelio en sí. O sea, realmente el problema que tenían los corintios era un problema con el evangelio. Pablo demuestra que lo que él les enseñó está basado en las Escrituras y que la resurrección de los muertos, o la resurrección del Señor Jesucristo, contaba con muchísimo testimonio. Estaba basado en las Escrituras y con testimonios dignos de confianza. Así que vamos a leer hoy solamente hasta el versículo 11.
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. También apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo comienza entonces esta porción crucial de las Escrituras. Este capítulo es un capítulo extremadamente importante, uno de los más importantes de la Escritura, porque tenemos el conocimiento de la resurrección de los muertos. Bueno, nos basamos en este capítulo. Y comienza con un toque de ironía, Pablo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El que tiene la Biblia de las Américas puede ver esa ironía un poquito más acentuada. ¿Alguien la tiene? Sí, la nueva Biblia de las Américas. ¿Y ahora qué dice? Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes... Ahí está. Sí, ahora les hago saber lo que ya les prediqué. O sea, Pablo está diciendo, esto ya se los expliqué, pero ahora se los hago saber de nuevo. Hay un pasaje de cuentas ahí. Esto es algo que ellos debían saberlo. Ahora les hago saber lo que ya les había predicado. Pablo se había encargado de eso. Él se los había predicado. Y ellos, dice, lo habían recibido, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos lo tenían en el Evangelio, pero no todo. Les faltaba una parte sustancial. Nada más y nada menos que la parte de la resurrección. Fíjate que, como siempre, Pablo, cuando toca un tema delicado, lo llama hermanos. Como decíamos en las clases anteriores, Pablo, en vez de ponerse en una posición de superioridad, se pone en una situación de igualdad. Hermanos, les hago saber algo que ya deberían saber bien. Pero bueno, vemos que él dice, el cual también recibisteis, porque bueno, la idea de que uno predique el Evangelio, para que ese Evangelio, bueno, tenga efecto en el otro, la persona lo tiene que recibir. Ellos lo habían recibido, y Pablo reconoce que también perseveran en el Evangelio. O sea, Pablo no duda de la salvación de los hermanos. Él dice, bueno, ustedes lo recibieron, perseveran en el Evangelio, pero bueno, hay un error sustancial en lo que ustedes creen y hay que corregirlo. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El énfasis de lo que está diciendo Pablo acá es que ellos deben vivir eso que han escuchado. Por el cual, asimismo, si retenéis, esa palabra retener quiere decir eso. Retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No es que se puede creer en vano, en el sentido, a no ser que creas una falsa religión, una falsa doctrina, entonces tu fe es vana. Pero Pablo no está diciendo
como por ahí uno puede interpretar en una lectura un poco superficial de que ellos, bueno, creyeron y después dejaron de creer. No se trata de eso. Ellos creyeron, pero tienen una fe que necesita dar fruto, digamos. Tienen que vivir esa fe. Si no, dice, habéis creído, digamos, de una manera infructuosa. Lo que está haciendo Pablo, el énfasis en que ellos tienen que, bueno, como les decía a los filipenses, tienen que ocuparse de la salvación. No es que se la ganan, la salvación es completamente de Dios, pero no pueden vivir como salvos una vida sin diferencia. ¿Se entiende lo que digo? Entonces Pablo le dice, bueno, también recibieron el Evangelio, bueno, ahora demuéstrenlo, no es que han creído en vano. Por asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, retener la palabra quiere decir vivir la palabra. Entonces, sois salvos si no creísteis en vano. No que hay una posibilidad de perder la salvación. Nunca está esa posibilidad. ¿Está claro? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, esto es lo que Pablo les había enseñado primeramente. Ese primeramente quiere decir, esto es lo más importante, no es tanto el énfasis de que fue lo primero que les enseñó, que seguramente sí, pero el hecho es que eso es lo que ocupa el primer lugar en la importancia de la fe cristiana. Esto es el evangelio básico, los 4 puntos básicos del evangelio. Él lo resume en 4 hechos redentores, que son el evangelio. Esto es lo que hay que escuchar y lo que hay que recibir. Esto es lo que hay que creer. A veces se confunde, vale la pena aclararlo, que yo sé que ustedes ya la tienen clara, pero es importante entender que el evangelio es esto, no hablar un testimonio, por ejemplo, contar un testimonio y después decirle a la persona, bueno, ahora repetí conmigo una oración. Pero es muy común que se haga eso. O prometerle a la persona, hablarle de que, bueno, que Dios va a bendecirlo, que Dios va a sanarlo, vamos a orar, y vamos a hacer una oración. No, eso no es evangelio. La persona puede ir después a la iglesia y sigue en sus delitos y pecados. Sigue condenada al infierno porque no escuchó y recibió y vivió ese evangelio. Entonces el evangelio dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió esto y lo recibió no de hombre alguno, dice él, sino del propio Señor Jesucristo. Fíjate, Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el evangelio, Pablo lo recibió del propio Señor Jesús. Esa es la fuente de donde él recibió el evangelio. Él lo recibió y lo transmite. Esa es, digamos, la sucesión lógica. No solamente esto ocurre con el apóstol, sino con cada creyente. Aquel que recibe el evangelio tiene la obligación de transmitirlo. No es algo que se puede, bueno, dejar de hacer. No, esto es algo, de hecho, el evangelio se transmite de esa manera. Bien. Lo que asimismo recibí, dice. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
Y después dice, y apareció a Cefas, a los 12 y enumera más gente. 4 puntos claves del Evangelio. Esto es lo que él recibió. Que Cristo, dice entonces, murió por nuestros pecados. El Evangelio comienza con Cristo. El Evangelio es Cristo. Y fíjate que dice Cristo y no dice Jesús. Porque Cristo es el Mesías anunciado. ¿Sí? Él es el que las Escrituras anunciaban. Menciona a Pablo 2 veces conforme a las Escrituras. ¿Sí? No es algo que Pablo trae como una novedad. Está basado en las Escrituras. Pablo lo recibió del Señor, pero está basado en las Escrituras. Y cuando hablamos de Escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento. En ese entonces, cuando Pablo escribe la carta, ni siquiera estaban los Evangelios escritos. ¿Sí? Entonces, él está hablando del Antiguo Testamento. Cuando vas, por ejemplo, a Isaías 53, en enero van a tener un buen vistazo de este capítulo. Gracias. Les dice así, en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿De quién está hablando esto? Del Cristo, anunciado por las Escrituras. Cristo, que es el Evangelio, Cristo, que es el Mesías anunciado, dice, murió por nuestros pecados. Y cuando dice murió, quiere decir que era un hombre. Cristo murió. Eso es parte del Evangelio. Cristo murió. Era un hombre. Era un hombre 100% hombre. Y murió. Hay muchas herejías sobre la naturaleza de Cristo. Y hay una, particularmente que empezó en ese tiempo, que después se conoció como docetismo, que justamente hablaba de que Cristo no era un hombre, sino que tenía apariencia de hombre. Justamente docetismo, la frase, la palabra que viene, la palabra docetismo, es semejanza, parecer, que parecía un hombre pero que no lo era. ¿Sí? Entonces no murió. Dios no puede morir. Bueno, acá dice claramente, Cristo murió. Era un hombre. Era un hombre que murió. ¿Y murió por qué? Por nuestros pecados. Este es el Evangelio. Murió por nuestros pecados. Habla de que había una necesidad. Que Él vino con un objetivo, vino a cumplir un objetivo claro. No vino a traer una buena doctrina, a cambiar la historia, a traer una moral mejor, no. Él vino a morir, a pagar por el pecado de su pueblo. Mateo 1:21, cuando le anuncia el ángel se me fue el padre José, cuando le anuncia el ángel a José el nacimiento, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y el Señor
cuando instituyó la cena del Señor, precisamente habla de eso, de su muerte, por los pecados. Cada domingo lo hacemos. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. A eso vino el Señor. Cristo murió por nuestros pecados. No es una frase, es una realidad. El hombre es pecador. El hombre está bajo la ira de Dios. Todos. Hasta el más bueno. Todos, absolutamente todos están bajo la ira de Dios porque son pecadores. Pecan porque son pecadores, su naturaleza es pecaminosa y peca. El hombre es pecador, está bajo la ira de Dios y no puede hacer nada al respecto. Nada, absolutamente nada. Está condenado, se va al infierno. Pero vino Cristo a salvar a su pueblo por sus pecados. Él vino a tomar el lugar del pecador. Él es el sustituto, el Cordero de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y hay tantos pasajes. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. El Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. En esto creo que estamos todos de acuerdo. Pero lo que viene ahora es como que se olvida un poco. Y dice, y Pablo lo pone como el segundo punto redentor, segundo hecho redentor, y fue sepultado. Fue sepultado. Esta es la prueba de que él murió corporalmente. Estuvo en la tumba. Su cuerpo estuvo en la tumba. Y estuvo en la tumba, dice, 3 días. ¿Qué pasó con su alma mientras tanto? ¿A dónde fue? Fue crucificado y murió. ¿A dónde fue? Su alma. Al Seol. El paraíso. El Seol sería el Hades, que según algunos teólogos, el Hades es un estado, no es un lugar, ¿no? O sea, es un estado de separación. La muerte sería el cuerpo en la tierra, el Hades, el estado del alma, separado del cuerpo. Pero lo que dice, bueno, lo leemos en Lucas, cuando el ladrón que está a su costado dice que se acuerde de él, el Señor dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice así. También hay otra herejía que dice que el Señor descendió a los infiernos. De hecho hay un credo que dice eso, un credo católico, que descendió a los infiernos. No, el Señor no descendió a los infiernos. El Señor no tenía pecados, ¿cómo va a ir al infierno? El Señor fue al paraíso. Su alma estuvo en el paraíso, su cuerpo estuvo en la tumba por 3 días. Y vos decís, ¿cómo? A ver, lo crucificaron el viernes y el domingo resucitó. ¿No te das la cuenta? Bueno, resolver el problema, ¿vale? ¿Cómo era el asunto? Acordate que el día terminaba cuando se ponía el sol, a las 6 de la tarde más o menos. Entonces, el viernes terminaba a las 6 de la tarde, comenzaba el sábado, el segundo día, porque ellos contaban así los días. No como nosotros que contamos el primer día al día siguiente. El viernes fue el primer día, el sábado
y el domingo comenzó a las 6 de la tarde del sábado, el tercer día. Bien. Y resucitó al tercer día, dice. Fue sepultado porque estaba muerto, y esto no solamente hace énfasis en su muerte corporal, sino también en su resurrección. Resucitó. Y de eso hay testimonio. La Escritura hace énfasis, los 4 evangelios hablan de esto. Que resucitó al tercer día. Entonces, decíamos, bueno, los 4 evangelios dan testimonio. Estamos viendo esto exhaustivamente porque Pablo le da extremada importancia a esto. Porque esta es la base del evangelio. Los 4 evangelios hablan de que la tumba estaba vacía. Pablo está probando que Cristo resucitó de los muertos. Se presentó, ustedes saben, vinieron las mujeres a primera hora de la mañana, lo lees en Mateo, lo lees en Marcos, lo lees en Lucas. Contame qué pasó. Fueron las mujeres. ¿A qué? Fueron a ungirlo, porque ellas ni se imaginaban, nadie esperaba que Jesús iba a resucitar. Absolutamente nadie. Ni las mujeres, ni los discípulos. El Señor se los dijo muchas veces. Nadie lo esperaba. No es que podemos sospechar de que fue preparado, porque era algo que estaba fuera de su mente. Es más, ¿sabés quién pensaba que podía ser preparado? Los enemigos. Los fariseos, los sacerdotes le pidieron a Pilato que pongan a guardia, que selle la tumba, porque no sea cosa que roben el cuerpo y después digan que resucitó. Mirá vos cómo los enemigos la tenían clara, pero los discípulos estaban completamente en otra, lloraban desconsolados. Las mujeres fueron a ungir el cuerpo, a perfumarlo, bueno, para que durara un tiempo más sin corrupción. Bueno, era imposible. Cuando fueron, ¿qué encontraron las mujeres? La tumba vacía, estaba la piedra corrida y vieron aquí. Bueno, esto está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan cuenta que no solamente las mujeres vieron la tumba vacía, también la vieron Pedro y el mismo Juan, que entraron a la tumba y vieron ahí un revoltijo un revoltijo no, vieron ordenadas las vendas. La tumba estaba vacía. Y después dice que se apareció a varias personas. ¿Estamos de acuerdo que este es el acontecimiento más importante de la historia? Bueno, el acontecimiento más importante de la historia tuvo muchísimos testigos. Dios se ocupó en que esto sea algo verificado por muchos. O sea, vos hoy crees, dice el mismo Señor, Él oró por aquellos que iban a creer por la palabra de los apóstoles, ¿no? De sus discípulos. Nosotros creemos por la palabra de ellos. Nosotros no vimos a Cristo resucitado. No vimos la tumba vacía. No lo vimos. Pero ellos sí. El Señor se ocupó de que ellos estuvieran absolutamente seguros de su resurrección. Absolutamente seguros. Entonces nosotros creemos en base a lo que nos dicen personas que lo comprobaron en los hechos. Claro que es por fe, pero nuestra fe es una fe inteligente. No es algo que se puede haber inventado, no es algo. No, los apóstoles estaban deprimidos, estaban completamente tristes y lo último que pensaban de que el Señor podía resucitar. Bueno, el Señor resucitó, tal como Él lo había dicho. Dice la palabra que se apareció, bueno, a muchas personas. Vamos a ver. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas indubitables, fuera de toda duda. La resurrección del Señor Jesús fue comprobada, fuera de toda duda, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días el Señor se apareció. Y dice, bueno, se le presentó a las mujeres. Vemos, cuando leemos en los evangelios, que su cuerpo podía ser tocado, era un cuerpo material. ¿Te acordás en alguna situación donde el cuerpo fue tocado? Tomás. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Tomás? Mirá si no era un cuerpo material, que metiera el dedo en las heridas, que tocara las manos. El cuerpo del Señor Jesús era un cuerpo material, pero era un cuerpo material, pero tenía algo. Primero que vos notás, por lo que cuentan los evangelios, que en un principio les costó reconocerlo. La mujer, María, cuando la vio por primera vez, lo confundió con el cuidador del jardín. Y le preguntó dónde le había puesto el cuerpo. Después, cuando lo escuchó, le dijo Raboni. Lo mismo que los discípulos cuando están en la barca, lo ven allá, pero hay como un aire de misterio. Ahora, el cuerpo fue tocado, pero no era un cuerpo normal ya. ¿Cómo sabemos que no era un cuerpo normal? Atravesaba las paredes, las puertas. Él entró donde estaban reunidos los apóstoles el primer domingo y al siguiente, y estaban las puertas cerradas, dice. Y fue ahí cuando le dijo, toca mis manos, meté el dedo en la herida. Un cuerpo resucitado. Lo vieron comer. Comió con ellos, bebió con ellos. Todas estas cosas comprueban de que el Señor Jesús resucitó en cuerpo. Conforme a las Escrituras. La Escritura del Antiguo Testamento hablaba sobre la resurrección. Y lo leemos en este pasaje de Isaías 53, versículos 10 y 11. Mira lo que dice. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando murió, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La Escritura habla de su resurrección. Y dice que resucitará al tercer día conforme a las Escrituras. Y podemos decir que el Señor Jesús anunció muchas veces que él iba a resucitar al tercer día. Él anunció que iba a resucitar al tercer día. Vamos a ver algunos pasajes. Mateo 16, 21. Esto fue cuando anunció por primera vez a la iglesia, cuando Pedro hizo su confesión. Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y así el Señor, en 17:22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pues fíjate que anunció tantas veces esto, y después los discípulos en la noche estaban tristes y no entendían nada. Pues fíjate. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. 20:19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Todo lo anunció. Mas al tercer día resucitará. Ahora es llamativo cómo el Señor dijo cada cosa y cómo los discípulos vivieron cada cosa.
Porque ellos vieron que lo que él les había anunciado pasó. Él les dijo, me van a escarnecer, me van a azotar y me van a crucificar. Todo eso pasó. Lo que faltaba era que resucite. Eso no lo registraron para nada. Ellos vieron cada punto de lo que el Señor les dijo, pero no registraron nada. No se esperaban que se cumpla. Es como si nunca lo hubieran escuchado. Ahora, dice que resucite el tercer día, conforme a las Escrituras. Él lo anunció, el Señor Jesús lo dijo. Ahora, dicen las Escrituras, hablan de que va a resucitar al tercer día. No hay un registro claro, pero el Señor Jesús asocia su muerte y su permanencia en la tumba y claramente la resurrección con la señal de Jonás. Dice Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y después el Señor Jesús, hablando con los fariseos que le pedían una señal, en Mateo 12:38, les dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto, bueno, es lo que el Señor Jesús toma como referencia, como una señal, la señal del profeta Jonás. No hay otra referencia a la resurrección del Señor Jesús al tercer día, pero en todo el Antiguo Testamento el tercer día tiene un valor tipológico. Todo sucede al tercer día. Todas las cosas importantes, cada vez que Dios actúa de una manera salvífica, digamos, al pueblo, tiene que ver con el tercer día. Y Oseas es muy particular. Oseas 6:2 dice, mirá, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Hablando del pueblo de Israel. Pero habla de resucitar al tercer día. Y bueno, por ejemplo, Éxodo 19:11, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todos, de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Cada vez que hay un acontecimiento de este tipo, por ejemplo, bueno, otro, Josué 2:22, los espías estuvieron 3 días escondidos hasta que se dieron a conocer. Esther, bueno, y así. Por eso el tercer día tiene un valor tipológico. No hay un pasaje específico, salvo el de Jonás y el de Oseas, que podamos decir, bueno, acá habla específicamente de la resurrección. Pero bueno. Sí, igual que hablan de la resurrección. De la resurrección, sí. Claro, entonces puede decir que diga que lo que anuncia la Escritura de la resurrección. Que la resurrección habla así. Sí. No haciendo hincapié el tercer día. Bien. Y ahora vemos cómo Pablo se dedica a nombrar los testigos de la resurrección de Cristo. Testigos numerosos y de mucha calidad. Para los corintios, Cefas, Pedro, era uno de los más importantes, más importante de los apóstoles, y él era uno de los pilares de la iglesia primitiva. Entonces dice, y apareció a Cefas. No sabemos el momento exacto, pero cuando los 2 hombres que iban camino de Maú vuelven a Jerusalén, se encuentran con los discípulos, ahí les cuentan que se le había aparecido a Cefas, antes de la reunión con los 12, con los apóstoles.
Se apareció a Cefa y después a los 12. 12 porque se le decía así a los apóstoles. Ya Judas ya se había traicionado, estaba muerto. Y en la primera vez que aparece no estaba Tomás. Pero había otras personas también allí. ¿Sí? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Bueno, de esta aparición tampoco tenemos, salvo lo que dice Pablo, pero bueno, lo que dice Pablo es palabra inspirada. No tenemos, obviamente lo creemos. Pero se apareció 500 personas a la vez el Señor Jesús. Y Pablo dice, muchos viven todavía. Así que si necesitaran testimonio pueden preguntarle a ellos. ¿Sí? Fíjate cómo es importante para Pablo y cómo es importante para el Señor dejar testimonio claro y efectivo de que Él resucitó corporalmente. Después dice, apareció a Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor, otro pilar de la iglesia. Sabemos que Jacobo no creía que su hermano era el Mesías, el Hijo de Dios, pero después creyó. Probablemente creyó a raíz de esta aparición. Este Jacobo después se transformaría junto con Pedro en las dos personas más importantes de la iglesia en Jerusalén. Por eso hago hincapié en la calidad de los nombres. No en vano puso a Cefas y a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Otra vez se le aparece a los apóstoles, seguramente está hablando del momento en el que ascendió a los cielos. Y al último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí. Como un abortivo. La palabra abortivo es, o sea, nosotros lo entendemos como alguien que no nació, ¿cierto? Un bebé que no alcanzó a nacer. La frase original tiene que ver con fuera de tiempo. Nació fuera de tiempo. O sea, el Señor había ascendido a los cielos y nadie esperaba volver a verlo. Y ahí fue cuando se le apareció a Pablo, como un abortivo, como un fuera de tiempo. También puede hacer referencia a que Pablo no tuvo, digamos, el tiempo de gestación que tuvieron los otros apóstoles, que tuvieron 3 años con el Señor. A él se le apareció el Señor. Fuera de tiempo. Vemos como ocurrió Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se prepararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, y así llevándole de la mano, le metieron en Damasco. Este fue el momento bisagra en la vida de Pablo. Él dice, se apareció a mí como un abortivo. Él era testigo de la resurrección de Cristo. Él había visto a Cristo resucitado. Y ahora, como él menciona esto, que se le apareció como un abortivo, él sabía que en Corintio había muchos que dudaban de su apostolicidad. Muchos entendían que él no había estado con el Señor Jesús, como el resto de los apóstoles, y que él había sido un perseguidor de la iglesia. Lo dice. Entonces, se ve en la necesidad de defender o fundamentar su apostolicidad. Él está hablando del Evangelio, que él vio al Señor Jesús. Él es un apóstol. Bueno, ahora fundamenta. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él era evidente que él no pertenecía al círculo de los 12. En Hechos 1:21, cuando Pedro habla de los requisitos del apóstol, fue cuando tenían que decir quién iba a suplantar a Judas, dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y Pablo no cumplía con ninguno de estos requisitos. Dice la Escritura, nos cuenta, que Bernabé fue quien lo presentó. Él tuvo el encuentro con el Señor, estuvo en Damasco un tiempo, predicando, estuvo en el desierto primero, después estuvo predicando en Damasco, se hizo de mala fama, lo querían matar, los judíos que estaban allí, entonces ustedes saben, lo bajaron con una canasta y fue a Jerusalén. Allí los apóstoles no lo querían recibir, porque pensaban que él decía, es un perseguidor de la iglesia. Y fue Bernabé quien lo presentó. ¿Sí? Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bueno, fue entonces que lo aceptaron. Pero estuvo mucho tiempo Pablo no siendo considerado como uno de los apóstoles. Dice Gálatas 2:1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no creer o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Entendés? Después de 14 años que él estuvo predicando, él tuvo su ministerio en Tarso, después fue a Antioquía, de allí fue a Jerusalén y se presentó delante de los, como dice, de los de reputación, para ver si el evangelio que presentaba él era el mismo. Y en el versículo 8 de este capítulo dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. A partir de ahí, él fue considerado como uno como ellos, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. A partir de entonces, 14 años después, los apóstoles lo consideraron un apóstol más, y a Bernabé. Entonces, dice, el más pequeño de los apóstoles. Mirad todo lo que tuvo que pasar para que lo consideraran un apóstol. Y él dice, y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Y esto, como leíamos recién, significa que él perseguía a Cristo, al mismo Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto era algo que Pablo nunca se olvidó y que nunca ocultó. Él hablaba de esto, de que él era un perseguidor de la iglesia, de que había perseguido a Cristo. Y también lo escribió en las cartas. Esto era algo que realmente lo marcó para siempre. Y bueno, él dice, ni siquiera soy digno de ser considerado apóstol. Esto resalta la gracia de Dios. Por eso Pablo siempre lo menciona. Por ejemplo, habló delante de los judíos, habló delante del rey Agripa,
diciendo eso. Lo escribió en las cartas, pero en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual Pablo siempre se refería a eso. Gracia pura, gracia absoluta. Si alguien merecía el infierno, era Pablo. Él persiguió al Señor Jesús en la persona de la iglesia. Y sin embargo la gracia lo alcanzó. ¿Qué te parece? Y dice él: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Está haciendo con esta frase un balance de su vida. Está mirando toda la vida y dice: realmente fue la gracia de Dios. Es como si vos mirás tu infancia, tu juventud, bueno, muchos de ustedes están en la juventud, tu madurez, y ves la gracia de Dios. ¿No la ves? Bueno, Pablo miraba su infancia, su vida de discípulo de Gamaliel, su vida de perseguidor de la iglesia, su encuentro con el Señor, su vida como apóstol. Y él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. No dice soy el que soy. No se ve a sí mismo como una persona que ha tenido ciertos méritos. Se ve como un instrumento de Dios. Soy lo que soy. ¿Bien? Si algo hice, si algo tengo, es por lo que el Señor hizo. En Hechos 21:19 dice: a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Dios lo hizo. Él es un instrumento. Un instrumento. Vemos cómo la gracia, él dice que desde el nacimiento, o de antes de su nacimiento, la gracia de Dios estuvo ahí. Dice Gálatas 1:15: por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vemos cómo él fue encomendado a la gracia de Dios por la iglesia de Antioquía, y cómo esa gracia siempre estuvo presente en sus viajes, en cada momento. Y Pablo dice: y su gracia no ha sido en vano conmigo. Él es un humilde servidor, y esa humildad no deja que él reconozca que verdaderamente esa gracia que Dios tuvo sobre él dio fruto. Y si lo pensamos, wow, sí que dio fruto la gracia de Dios en él. Él le había dicho que era el más pequeño de los apóstoles. Sin embargo, dice: antes he trabajado más que todos ellos. Fíjate que estaba recién en el segundo viaje misionero. Faltaba el tercer viaje misionero, el cuarto viaje misionero. Había escrito unas pocas cartas, faltaban todas las cartas. ¿Sabe que faltaba toda la historia del cristianismo? Toda la historia del cristianismo, que es lo que es por la gracia de Dios que depositó sobre él, y las cartas que él escribió llegaron a nosotros. Mirá si no ha sido la gracia de Dios fructífera en él, no fue para nada en vano. Qué tremendo, ¿no? Dice: antes he trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles. Y claro, más que cada uno de los apóstoles. ¿Cómo trabajó la gracia de Dios en Pablo? Tremendo. El más pequeño de los apóstoles. Pero dice Pablo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No hay un asomo de jactancia en él. No son sus méritos, es solo la gracia de Dios. Así es con nosotros, hermano. Es la gracia de Dios. Estamos acá es por la gracia de Dios. Estamos estudiando la Escritura es por la gracia de Dios. ¿Qué no tenemos que no sea por la gracia de Dios?
Y termina entonces diciendo, porque o sea yo en ellos, perdón, o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No importa quién, no importa las personas, son instrumentos. Lo que importa es el mensaje y el efecto que causa ese mensaje. Dice Pablo, así les predicamos. Les predicaron la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Y que eso fue testificado. Ese es el Evangelio. Y así fue que predicaron en Corintios y ahí estaba el fruto que eran ellos. ¿Sí? Bueno, a partir del versículo 12, entonces Pablo entra de lleno en el tema de la resurrección. Primero va a hablar de los resultados de creer o no creer en la resurrección. Así que, bueno, eso vamos a leer la semana que viene. ¿Sí?